Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes, a los amigos, a la familia. Es la medianoche, 3 minutos del día 10, 20 de octubre del año 2024. Un saludo cordial a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Esta semana vamos a hablar de Josué. Vamos a hablar de Josué, que era el ayudante, se podría decir, de Moisés. Nos remontamos más o menos en los tiempos del 1230 a 1210 aproximadamente, en que sucedieron los hechos con respecto a la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, que estaban 430 años esclavizados en el imperio egipcio, ¿no? Bueno, Josué era hebreo de la tribu de Efraín. Eso lo podemos comprobar en el libro de Números, capítulo 13, versículo 8, donde dice: Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, Y Josué es en hebreo significa Yahweh salva o liberta o libra, ¿no? Yahweh salva o liberta. ¿Cuántos años tenía Josué cuando salió de Egipto, en la salida, cuando el Señor obró? Ya todos sabemos, con la rebeldía de Faraón y todo eso, ¿no? Aproximadamente tenía 15 años, ¿no? Vamos a calcularle 15 años según la historia, ¿no? Los estudiosos. Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, más o menos él tenía 15 años. Vamos a añadir luego otros 40 años más de deambular por el desierto, lo cual significa que tendría aproximadamente unos 55 años cuando entró por primera vez a la tierra de Canaán. Muy bien. ¿Qué cosa lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que Josué era un joven, decimos de 15 años, que había percibido, había constatado y había comprobado los milagros y el poderío de Yahweh, y se lo tomó en serio, mientras que el pueblo en su mayoría, ¿no? Actuaba de manera, se podría decir, carnal, ¿no? Y actuaban en base a condiciones, a satisfacciones personales. Y un cristiano, un creyente en el Señor, no puede actuar de esa manera, porque nosotros tenemos, amados hermanos, una mira en el monte del Sión, donde dice, una mira en lo alto. Tenemos un proyecto con el Señor. Hay muchos creyentes que se denominan pues cristianos, de que no tienen esa fuerza, esa estabilidad emocional, por falta de conocimiento. Y eso es lo que le pasó al pueblo hebreo,
La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo cayó en batalla. Y este muchacho, Josué, no andaba de una manera común a su edad, sino es que él siempre estaba caminando al lado de Moisés. Entonces, podemos ver una parte de la historia en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, ahí en el monte de Sinaí. En el versículo 12 dice: el Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en la que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Versículo 13: Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. Y el versículo 14 dice: a los ancianos les dijo. Bueno, hasta el 13. Lo que aquí nos importa es tomar referencia de Josué. Y aquí dice: Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. Josué no se quedó en la tierra plana donde estaba el campamento del pueblo hebreo, ¿no? En tanto que le esperaba para que Moisés regrese, ¿no? Entonces, los ancianos también subieron. Es muy posible que hasta la mitad del monte, porque el Señor solamente había ordenado de que Moisés suba al monte, o sea, a la cima del monte, en donde vemos la historia pues de la zarza ardiendo, del ángel de Dios que habla, que es la figura de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, ¿no? En el medio del fuego, que viene a ser él mismo, ¿no? Entonces Josué también se queda en la mitad. Yo me imagino en su vivencia de Josué, ¿no? Teniendo sus padres seguramente dentro de la multitud del pueblo hebreo que había salido de Egipto, tomaba mucha más importancia en las cosas de Dios y le seguía a Moisés. Y la palabra del Señor, nosotros sabemos que Dios todo lo ve. Dios sabe lo que piensa nuestro corazón. Dios sabe lo que piensa nuestra mente. Entonces, es muy posible que Yahweh le estaba evaluando la conducta de Josué, como a todos nosotros, ¿no? Lo que en este tema yo estoy haciendo la trazabilidad en el personaje de Josué, en su conducta de Josué, en la manera de actuar de Josué y en la observancia de Dios. Mayormente en las enseñanzas siempre hago mayor énfasis en el comportamiento de nuestro Dios, ¿no? En el comportamiento de nuestro Dios, porque la justicia sale de Él, no sale de nosotros. Entonces, vamos a ver la conducta de Josué, y eso también sirve como ejemplo, como para darnos ánimos, motivación, nuestra autoarenga para seguir luchando, para seguir preparándonos en este camino difícil de la vida, pero vamos a llegar a un buen recaudo. Dentro de las vicisitudes de que el pueblo hebreo comenzaba a experimentar desde la salida de Egipto, empezó pues el desierto, ¿no? Y el desierto es un
es un es una señal de sufrimiento, es una señal de prueba, es una señal de prueba. Y también podemos ver la resistencia de cada uno de nosotros cuando vivimos en el desierto, ¿no? Muy bien. En el desierto, pues, que pues es espiritual que estamos hablando, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en un desierto en el punto de vista espiritual, porque estamos santificados, ¿no? Y en hebreo se dice distinguidos, ¿no? Somos distintos de los demás, espiritualmente hablando. Muy bien. Otro de los episodios en que vamos a ver ya un poquito más crecido Josué, ya joven, en Éxodo capítulo 17, del 8 al 15, cuando los amalecitas de sorpresa habían atacado como una especie de emboscada al pueblo hebreo, y me parece que murieron algo de 500 o 600 hebreos ahí por la causa de esta tribu de los amalecitas. Y los amalecitas vendrían a ser descendencia de Esaú, hermano de Jacob, aquel que vendió la primogenitura, ¿no? Entonces los amalecitas eran nietos de Esaú, ¿no? Nietos de Esaú. Entonces por ese linaje, cuando Jacob huyó, ¿no? Huyó y el Señor lo bendijo y lo cambió de nombre a Israel, pues Esaú le quería matar, tenía un espíritu de matarle al hermano, pero después reconciliaron. Pero por esa rebeldía tal y de haber vendido su primogenitura, por hacer la contra a sus padres, empieza a tener dos mujeres del extranjero, o sea, dos mujeres de naciones paganas. Y de ahí salen los amalecitas y me da la impresión es que con cierta seguridad es que el abuelo, que era Esaú, comentaba toda esta historia que le había sucedido, ¿no? Y empezó pues el odio rotundo de los amalecitas contra los hebreos. Porque los hebreos ya vienen de la parte de Jacob, ¿no? De Jacob, llamado Israel, los israelitas. Muy bien. Entonces, este pueblo vivía, vamos a hacer de cuenta, nosotros estamos en Perú, los peruanos que estamos aquí escuchando la enseñanza, vamos a imaginarnos el Perú, y a partir de Chincha, a partir de Ica y de Nazca, toda esa parte sur, vamos a imaginar que sea desierto. Y la parte de Tacna, ¿no? Donde ya se baja para Arica, vamos a imaginar que sea el territorio de Egipto. Entonces, desde Tacna hasta Ica, toda esa parte, incluyendo la sierra, incluyendo la parte de la selva donde está Machu Picchu, toda esa parte era desierto. Y ese desierto, en la parte sur de Israel, se llamaba Negev, ¿no? Se llamaba Negev. Y los amalecitas eran, ¿cómo se llama? Vivían en ese territorio. Vivían en ese territorio. Y fue motivo de que en el momento que el pueblo hebreo cruzaba, entonces este pueblo les emboscó. Entonces al Señor no le agradó esto, entonces Moisés dispuso de que Josué arme a los varones
y se monte un ejército para luchar con los amalecitas. En Éxodo capítulo 17, comenzando del versículo 8, dice así: los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, ¿no? Otra vez aquí tenemos un episodio con Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Esto es muy importante, hermanos, cuando se dice con el bastón de Dios en la mano. Eso es una enseñanza para nosotros de que toda actividad que nosotros podamos hacer, sea fácil o sea difícil, nosotros tenemos que estar bajo la cubierta del poder del Señor, ¿no? De ese aceite ungido que dice la palabra. Bajo esa cubierta el Señor estará luchando por nosotros. En el versículo 10 de Éxodo capítulo 17 dice: Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Acá viene la parte de la obediencia. Y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Esa parte de lo alto del monte también tiene un significado, ¿no? Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro lado. De esta manera, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, miren, aquí estaba Moisés, aquí estaba Josué y estaba el Señor. Cuando nosotros andamos correctamente en los caminos del Señor, el Señor siempre está presente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Aquí hay un recado directamente de Dios por intermedio de Moisés para que se lo diga a Josué. Ven ustedes, ya es como que, lo entiendo así, como si fuese al pasar el tiempo un crecimiento, ¿no? Una madurez que este muchacho iba adquiriendo, ¿no? Este muchacho iba adquiriendo. De adolescente le acompañó al monte de Sinaí, ¿no? Él no estaba todavía apto para estar delante de la presencia del Señor y se quedó en la media subida de dicha montaña. Luego viene y ya el Señor se le va acercando a Josué. Miren ustedes el grado. Y ya el Señor dile a Moisés, se le dice, dile a Josué, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, Moisés hizo un altar al que puso por nombre: el Señor es mi bandera, la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra, ¿no? De una generación a otra. Es muy posible que el Señor los haya exterminado, ¿no? Desconozco yo en el momento que esta tribu desapareció, ¿no? Hasta que me parece que también se le conoce también, creo que en una lectura, que los amalecitas eran los amorreos,
¿no? Pero en la historia no lo veo seguro. Pero lo que a mí me llama la atención mucho es la bandera del Señor. O sea, el Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera. Yo me imagino uniformado con el mástil, ¿no? En la guerra, por ejemplo, en la guerra siempre hay un soldado que lleva el mástil y la bandera flameando, ¿no? Y va adelante, ¿no? Y va adelante. Entonces, cuando muchas veces la bandera cae, ¿no? Los soldados se desaniman, pero la bandera siempre tiene que estar flameando porque es un símbolo de fuerza, de motivación, ¿no? De actitud, de seguir adelante. Por más que las dificultades estén ahí, tenemos que avanzar porque estamos viendo nuestra bandera. En la guerra es así. Y cuando estamos en guerra espiritual también, nosotros tenemos que levantar nuestra bandera, y la bandera es nuestro Padre. La bandera es Yahweh, ¿no? Hashem. La bandera es Elohim, ¿no? Y el Señor, que viene a ser Yeshua HaMashiach. El Señor es mi bandera, ¿no? Entonces tenemos que seguir adelante. Miren ustedes ese bonito significado, ¿no? Por donde quiera que yo me vaya, yo siempre llevo como bandera a mi Señor. La bandera del Señor en la mano. Muy, muy, muy bonito. En el otro episodio, a Josué le podemos ver también cuando es designado entre los 12 de la tribu de Israel, como él era de la tribu de Efraín, es designado, ¿no? Porque era príncipe de la tribu, era designado por Moisés para que vaya juntamente con Josué, Caleb y los 10 príncipes más de las otras tribus, para reconocer la tierra que el Señor le había prometido a sus padres, que es Abraham, ¿no? Moisés, ¿no? Transfirió esta promesa a todo el pueblo hebreo, ¿no? Pero aquí hubo un error, ¿no? Que también la vez pasada hablamos sobre el error de Moisés cuando les dice a los 12 príncipes, en que estaban yendo a reconocer, ¿no? Que cómo es la tierra, que si se puede sembrar o no, qué posibilidades hay. Aquí no se puede ver eso, ¿no? Aquí es como que si estaría yo desconfiando de mi Dios, ¿no? Del Dios Todopoderoso. El Señor prometió. Entonces me supongo que Caleb y Josué han tenido pues un discernimiento mucho más serio, mucho más maduro, porque en la palabra dice, y ellos estaban con otro espíritu, porque los 10 que habían venido, han venido desanimados para desanimar al pueblo. Entonces, como Dios todo lo escucha, miren ustedes lo que ha pasado aquí. Números capítulo 14, del 26 al 35. Vamos a ver, del 26 al 35. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, ya de regreso, ¿no? Ya de regreso, cuando viene el desánimo, y los que pararon esta conversación fue Josué y Caleb. Entonces estamos acortando la historia. Entonces, ¿qué cosa es lo que le dice el Señor Yahweh a Moisés y a Aarón? ¿Hasta cuándo? Versículo 27, capítulo 14, libro de Números. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Oh, mi Dios. Miren ustedes el trato que Dios estaba haciendo a su propio
pueblo, al pueblo hebreo. Él había elegido este pueblo, pero este pueblo tan rebelde, ¿no? Y ojo, conforme vamos leyendo, no le miremos al pueblo, miremos a nuestra conducta con relación a Dios, ¿no? O sea, entremos nosotros en la historia como parte del pueblo, para ver en qué estamos errando con relación a la evaluación que el Señor nos está dando. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí. Miren ustedes, ya les he oído hablar mal de mí, mi Dios. Pues ve a decirles de mi parte, yo el Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Juro por mi existencia, se podría interpretar aquí, ¿no? Que yo les voy a hacer, juro por mi existencia que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán. Morirán. Todos los mayores de 20 años, o sea, de 20 años para adelante, 21, 22, ¿no? Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto, con la excepción de Caleb y de Josué. Aquí está otra vez, con la excepción. Miren ustedes. ¿Por qué? Por la obediencia. Ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí que los iba a establecer. Dios no es Dios de mentira, hermanos. Dios cumple. Por más que el hombre no cumpla, el Señor sigue adelante con su promesa. Él no se puede retractar. Versículo 31. En cambio, a sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado, para que ellos lo disfruten. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados por este desierto, en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Ustedes estuvieron 40 días explorando el país, pues también estarán 40 años pagando por su castigo, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es ponerse en contra de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Así voy a tratar a este pueblo perverso que se ha unido contra mí. En este desierto encontrarán su fin. Aquí morirán. Esta expresión y este furor que se nota en las palabras del Señor, nosotros no nos imaginamos como que si estaríamos muy lejos de lo que sucedió con el pueblo hebreo. Hermanos, fíjense ustedes que Dios no cambia ni ayer, ni hoy, ni mañana. Él es el mismo. Él es el mismo. Él no cambia nada. ¿Cuántas veces nosotros, en el caminar del desierto de esta vida, por nuestras conductas despreciamos lo que el Señor está haciendo por nosotros? Por eso que tenemos que estar al tanto, tenemos que llevarle, hermanos, asegurando con nuestra mano la bandera, ¿no?, que es el Señor. La bandera de Hashem. Hashem es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la bandera. La obediencia, imagínense ustedes, Josué, en este sentido, ya desde
desde la subida del monte de Sinaí, yo le siento a la edad de este muchacho que tenía 15 años en aquel entonces. Miren ustedes la suavidad de su personalidad, en que un muchacho de esa edad hoy en día es constantemente rebelde. Se cree dueño se cree la última Coca-Cola del desierto en sus padres, quieren modificar el mundo, ellos tienen la razón en todo. Pero Josué miraba la manifestación de Dios en su vida de él. Entonces él tenía temor de Dios, él lo sentía y lo palpaba, la presencia de Dios en su vida, y él lo tomó en serio lo que había visto. Él le tomó en serio lo que había visto, las 10 plagas, lo que se manifestaba. Entonces va adquiriendo una personalidad espiritual en su corazón. Hoy en día estamos en la gracia, hoy en día hacemos pacto con Dios y el poder de Dios ingresa en nuestro ser, ¿no? El poder de Dios ingresa en nuestro ser. Aquí lo que vemos es la obediencia. Y ojo, la obediencia antes de que vengan las tablas de la ley, ¿no? Y ya se veía un Josué, un joven lleno, ¿no? Lleno, motivado, ¿no? De tener una interacción con las cosas espirituales. Y eso es lo que nosotros no vemos hoy en día, hermanos. Por eso es muy peligroso este versículo. Es muy peligroso este versículo. Cuando dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y eso recae en el pueblo hebreo, que cuando salieron, miren ustedes, salieron casi 1 millón, solamente contando los adultos, fuera de niños, fuera de ancianos, ¿no? Fuera de niños, fuera de ancianos. Y me da la impresión que creo que también fuera de la mujer, era 1 millón. Imagínense, solamente entró un remanente. Los jóvenes de 20 años para abajo, los 70 ancianos y su familia, Josué y Caleb y su familia. Nadie más entró a la tierra prometida. Y los jóvenes de 20 años para atrás, que ellos mismos formaron ya futuramente el ejército hebreo. Y a consecuencia, ¿qué cosa lo que le pasó a los 10 desalentadores, a los 10 príncipes de las tribus, desalentando al pueblo? En el mismo capítulo 14 de Números, en el versículo 36 y 37, dice, en cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, Josué y Caleb quedaron con vida. Oh, amados, esto de aquí es una enseñanza tremenda para nuestro caminar. No claudiquemos, hermanos. Aquí la preparación que nosotros tenemos que tener con relación al Señor, ¿prepararnos en qué? Yo siempre les digo y les repito, tenemos que estar preparados en el caminar del proyecto que Dios tiene para llegar a la meta, que es a la tierra prometida, que es la llegada de Yeshua HaMashiach, señalado en el Apocalipsis. Ojo, para que instaure él su reino, el reino milenario, que va a durar 1000 años. ¿Y quiénes van a gobernar? Van a gobernar los creyentes que han vencido la primera resurrección. O sea, los que podrían estar obedientes, ¿no? Agradables delante del Señor y están vivos, ellos subirán a las nubes y le van a esperar al Señor. Simultáneamente, los que
han fallecido preparados, ¿no? Se resucitarán y se levantarán con un cuerpo diferente, con un cuerpo renovado, ya no con este cuerpo de pecado, y le esperarán al Señor. Y yo de ahí no sé de qué manera, cómo el Señor va a instaurar el nuevo reino en donde Él personalmente gobernará juntamente con nosotros. Seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos juntamente con Cristo naciones que habrá en ese reino. Y ese reino, ¿dónde se llevará a cabo? Se llevará a cabo en la misma tierra, pero después de que este caos se acabe. Porque es necesario que para que se instaure un nuevo reino, ese rey que va a instaurar y va a tomar posición de ese poder es porque ha destruido a todos los demás reinos. Entonces, eso quiere decir que tiene que acabar todo este caos en lo que estamos viviendo ahora para que Yeshua HaMashiach, el sacerdote Melquisedec, ¿no? El Señor, ¿no? El príncipe de paz, y tanto calificativo tenga nuestro Señor, Él va a instaurar su reino. Y yo, tú, nosotros, los que confiamos, los que perseveramos, deseamos y queremos estar con Él. No claudiquemos, hermanos, y que no nos domine esta vida, porque esta vida es pasajera. Nosotros no somos de este mundo, solamente estamos de paso por este mundo. Dios llama a Josué. Aquí ya viene directamente viene. Miren ustedes que el Señor poco a poco se va acercándose. Entonces aquí ya Dios directamente va a Josué. Y vamos a ver qué cosa es lo que dice. En Josué capítulo 1:9, del versículo 1 al 9. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, o sea, Moisés, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo. Entonces aquí ya empieza ya el generalato, ¿no? Se convierte como un general, ¿no? que anfitrioneaba todo el camino hacia el ingreso a la tierra prometida. Y él era el jefe del ejército hebreo, como un general. Versículo 2, Josué 1. Como mi siervo Moisés ha muerto, ya sabemos el motivo de su fallecimiento, ahora eres tú quien debe de cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto, ¿no? Desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates. O sea, es como que si fuese desde la entradita de Tacna, por decir, vamos a imaginar, de Ecuador, ¿no? Se sigue Colombia, y en el norte de Colombia está el río Éufrates. Miren ustedes la extensión. Entonces, no sé la historia pasada, pero tendría que yo abocarme a esa parte. Pero ahora, en este momento, Israel está atacando el Líbano, ¿no? Y acá dice la sierra del Líbano. O sea, el pueblo de Israel se apodera de todo el Líbano y después cruza Siria, ¿no? Cruza Siria.
No sé, es muy posible que Israel también invada Siria, porque ya entró a Siria ya esta semana, la semana pasada, ya entraron a Siria. Están avanzando kilómetros para alejar a los terroristas, para que no estén en el filo de la frontera de Israel y tengan facilidad de atacar a los civiles. Entonces no vaya a ser que en el proyecto el Señor vaya orientando y se vaya llegando al norte de Siria, o sea, casi todo el país, y es por ahí en donde está el río Éufrates. Miren, ve, va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates. El río Éufrates queda al norte de Siria, ¿no? Al norte, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí. Siempre el Señor recalca esta palabra, que yo prometí a tus antepasados. Lo único que te pido, aquí viene la condición, ¿no? Yo voy a estar siempre, toda tu vida, pero con esta condición, ¿no? Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. El Señor va a estar toda tu vida, amado hermano, junto a ti, siempre y cuando tengas valor y firmeza y cumplas toda la ley, ¿no?, que es la palabra de Dios en tu mano. Eso es la condición que el Señor te da para que Él esté siempre cubriéndote toda tu vida, en las buenas y en las malas. Versículo 7. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Enseña, predica, repite por el amor de Dios, ¿no? No lo tomen así de como tapahueco de la vida. Yo veo algunos hermanos que se aparecen después de tiempo. Ay, estuve trabajando, hermano, disculpe, no puedo, yo estoy viajando. No tienen una seriedad cuando lo primero es Dios en nuestras vidas, ¿no? El resto ya es secundario, hermano, es parte de la vivencia humana. Pero lo primordial es que todos los días tenemos que estar meditando en el Señor. Tenemos que tener una seriedad porque hemos hecho un pacto con Él. Siempre y cuando cumpla. No que yo no fumo, que yo no tomo, que yo cuando paso por el convento por ahí me persino, hago la cruz. No, eso no tiene ningún valor, hermano. Lo que tiene valor es su palabra, y su palabra son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la Biblia, ¿no? Entonces, si tú no tienes una Biblia en tu casa, cómpralo. Toma en serio tu condición. Y los amigos que escuchan, que solamente les agrada escuchar porque es bonita la palabra, pero en su vida no tienen una actitud de cambio, ¿no? Porque tenemos el libre arbitrio de cambiar, de ir hacia adelante. Entonces están en la misma condición, ¿no?, de cualquier pagano, ¿no? No están en la cubierta del Señor. Y la familia también. Hay familias que se les ve en agua tibia, toda la vida en agua tibia. En mis tiempos, ¿no? A veces se iban al culto, a veces no, a veces los papás le obligaban. Y esa familia, esos primos todos, ahora ya no son cristianos. Ya no son cristianos, han hecho su vida lo que han querido, ¿no? Y para ellos, la madre, ¿no?, que ha inculcado, ha sembrado y ha dejado la palabra, nunca lo asimilaron. Y vayan a ver el fruto de ellos cuando se casaron.
se casaron con mujeres impías, se casaron con hombres impíos, y al nacer los hijos, ¿no? Los hijos asimilaron la conducta de esta generación, ¿no? Y cuando se les pregunta dónde queda Génesis o dónde queda Apocalipsis, ellos no saben ni de qué se tratan. Y del linaje del pueblo de Dios. Es una tristeza, amados hermanos, es una tristeza. Que el abuelo y la abuelita estén sentados en la iglesia y los hijos que han sido inculcados no están acompañados. Peor, ya los nietos están en otro lugar, están en una festividad del día domingo y no sé qué y no sé cuánto. Es una tristeza. Muy bien. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Gracias, Señor, ¿no? Eso que nos dé fuerzas, que nos dé ánimos, ímpetu para seguir adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, Señor. Otro de los acontecimientos también vemos, aquí ya viene ya la participación directa, ¿no? Él es el responsable de hacerle cruzar el Jordán al pueblo hebreo, ¿no? Ya estaban ya dentro de la tierra prometida, ya era la primera entrada, ¿no? Es ahí de que se abren las aguas y el pueblo hebreo cruza. También ahí se abren las aguas, el pueblo hebreo cruza, ¿no? Es ahí donde acontece, donde sucede que Josué manda, ¿no? Que Josué manda a 2 espías. Uno de ellos no me acuerdo su nombre, el otro se llama Salmón. El otro se llamaba Salmón, ¿no? Y Salmón era ¿cómo se podría decir? Un guerrero muy íntimo de Josué, muy de confianza de Josué, muy amigo de Josué. Y le confía para que vayan a ver, y entraron dentro de la ciudadela de Jericó, y ahí viene la historia de Rabá. Ahí viene, ya hice el tema sobre la esperanza del hilo rojo. ¿Recuerdan ustedes? Eso fue una enseñanza que a mí me edificó bastante. La esperanza del hilo rojo. Y tal es así que Salmón, ¿no? Salmón se casa con Rabá, ¿no? Con la prostituta, que en ese proceso ella se entrega al Señor. Ella es una figura, es un tipo de entregarse al Señor, de confiar en el Señor. Y ella pone la señal, ¿no? De la esperanza del hilo rojo, ¿no? Es como era un pañuelón. Y la esperanza del hilo rojo, que está literalmente escrito en hebreo, ¿no? Significa pues la esperanza, la resurrección y la vida eterna. Fíjense ustedes, esto es muy hermoso. Muy bien. Otro de los episodios, Josué, en las Sagradas Escrituras, está también de la manera como el Señor usó su poder para estar juntamente con Josué, y con su poder dando la vuelta 7 veces todo el pueblo hebreo alrededor de la muralla de Jericó. Se derrumbó, y ahí vino pues el ataque, vino todo eso, y de ahí empezó ya la invasión ordenada por el Señor para que ocupen esta tierra. Imagínense ustedes, todas estas gentes, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, todas estas gentes de izquierda que detestan a Israel, no tienen ni la más remota idea que Israel está cumpliendo con todo lo que Dios le había ordenado, ¿no? Imagínense ustedes que todavía, que por su rebeldía y por sus castigos que el Señor le ha dado, el pueblo de Israel se dispersó en el mundo, pero ellos tenían un instinto de regresar, de tomar posición. Y en el año de 1948, si no me equivoco, 1948, toman posición de la tierra, y una rabia y una cólera de todos estos pueblos árabes
de que Dios les había mandado, de que conforme vayan entrando, vayan arrasando con estos seres humanos, ¿no? Pero ¿por qué el Señor actuó de esta manera con estos pueblos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor detesta la idolatría. El Señor detesta la paganería. El Señor, tal es así que estos amalecitas, que eran nietos de Esaú, que venían de un linaje que sabían quién era el Señor, su Dios, ¿saben quién era? Baal. Su Dios era Baal. Es una pena. Muy bien. También vamos a ver cómo Dios se presenta en la figura de Yeshua HaMashiach frente a frente, cara a cara con Josué. Les vuelvo a repetir, hermanos. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se presenta cara a cara en el Antiguo Testamento, en el 1200, 1400 antes de Cristo, cara a cara, así como que se presentó a Moisés en medio de la zarza ardiendo, se presenta cara a cara con Josué. Pruebas, vamos a ver. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Miren ustedes, Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Miren, le adoró. Nunca un ángel en el contenido de las Sagradas Escrituras permite ser adorado. Nunca. Vemos los hechos en el arcángel Gabriel cuando se presenta con Daniel y cuando se presenta con Juan para que escriban el Apocalipsis, ¿no? Ellos se postraron y Gabriel les agarró así del brazo. Levántate, dice, porque yo soy consiervo tuyo. Tú no tienes que adorarme absolutamente nada. Adora al Padre que está en la gloria del Señor. Ellos no permiten. Pero este ser, miren ustedes, y postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Mi Señor, mi Señor. Le adora, se postra, se arrodilla y le dice: mi Señor. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué. Miren, esto es hermoso. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué cosa es lo que pasó? Igualito lo que le sucedió a Moisés cuando estaba frente en la zarza ardiendo, porque ahí estaba en medio del fuego de la zarza ardiendo, estaba Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo. Y aquí estaba frente, ¿no? Y ese territorio, ese círculo que estaba, este ser con la espada, ¿no? Que era Cristo mismo. Él mismo le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba frente al Señor, ¿no? Frente al Señor. El quitar las sandalias de los pies, ¿no? Es como tener un contacto directamente, la planta de los pies directamente en una zona puramente espiritual. ¡Qué belleza, hermanos! Muy bien. Concluyendo lo que se sabe de Josué, vemos pues que él
él invade, ¿no? Toma posesión de toda la tierra que el Señor le había prometido, distribuye también a la tierra a las 12 tribus de, este, de Israel, y más o menos ya al cumplir, todavía faltaba la repartición, ¿no? Pero él ya se le habían acabado sus fuerzas físicas, ¿no? Entonces, Josué reúne a todo el pueblo y él tenía la edad de 110 años cuando se despide del pueblo porque el Señor ya le había designado que se lo iba a llevar. Eso lo podemos ver en Josué 24, 14, 29. Y añadió Josué, él habla toda la historia, lo relata al pueblo que había estado bajo su orden. Él hace un recorrido histórico desde Abraham, ¿no? Abraham, Egipto, todo lo que sucedió, ¿no? Y eso no lo he puesto acá, pero él cuenta la historia de ellos. Mira acá cuál es el consejo que les deja, porque él ya se iba a ir. ¿Qué les deja? Y añadió Josué 24, 14, 29. Y añadió Josué, por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Ya el viejito estaba, ¿no? Ya estaba viejito. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses, a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En otra versión dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Esto es muy hermoso, hermanos. Esto de acá, esa partecita ahí, yo y mi casa serviremos al Señor, eso siempre lo he escuchado en las prédicas, ¿no? Yo y mi casa, por en cuanto, ¿no? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta es una enseñanza tremenda para nosotros. Entonces el pueblo dijo, no permite el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino. Cuando pasamos entre tantos pueblos, Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. ¿Saben quién estaba hablando, hermanos? Este pueblo debería de haber tenido, cuando estaban frente a Josué en su despedida, deberían tenido sus 40, 50, 60, 70 años. Eran los jóvenes menos de 20 años para abajo, ¿no? En retroceso, 20, 19, 18, son aquellos que el Señor permitió su ingreso y ellos entraron. Ese era el pueblo, ¿no? Ese era el pueblo, ¿no? Y ellos eran que estaban hablando de este momento. Y ellos eran testigos porque eran jóvenes que habían percibido todas las maravillas también del Señor. Entonces no era una cosa nueva de Él. Eran contemporáneos de Josué. Pero Josué les dijo, ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Les estoy avisando. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses,
el Señor responderá haciéndoles el mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. Recuerden, amados hermanos, recuerden, todo este movimiento del Señor, aquí nosotros podemos ver la conducta, cómo actúa nuestro Padre, ¿no? Pueden haber sido ustedes tiempo unos buenos creyentes, pero de un momento a otro se tiran a la Bartola y le abandonamos al Señor. El Señor actúa ya de una manera negativa en nuestras vidas. Miren qué cosa es lo que ha sucedido en el pueblo, ¿no? Dando vuelta 40 años. 21. El pueblo le contestó, eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Miren, hermanos, tanto énfasis en esta despedida que Josué lo estaba haciendo preocupado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en todo el tiempo de su vida de Josué, miren, de 15 años, miren, 15 años, y en el momento de morir ya tenía 110 años, miren cuántos años habían pasado, y él era un hombre fuerte, celoso, que controlaba a todo el pueblo y estaba pendiente. Por eso que en su periodo de Josué, el pueblo hebreo se comportó bien delante del Señor. Y tal es así que después de que Josué muere, quedan los ancianos, algunos ancianos. Y el pueblo hebreo, que era de la cubierta de Josué, quedaron responsables los ancianos que habían entrado, o sea, los 70 ancianos, que unos u otros vivían. Y cuando murieron todos, hermanos, ¿saben qué pasó? Este pueblo se comenzó a olvidar del Señor. Cuando quedó el último anciano, ya no había nada ya. Entonces este pueblo se olvidó del Señor y comenzaron a hacer cosas negativas que no le agradaban al Señor. Ellos prometieron, pero esta promesa duró hasta que el último anciano que había ingresado a la tierra prometida viva, ¿no? Es como quien dice, nadie nos va a vigilar ahora y hacemos lo que queremos, ¿no? Pero era otra generación. Les dijo Josué, quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquén, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos, los cuales se escribió en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor y le dijo a todo el pueblo, esta piedra va a servirnos de testimonio, pues ella es testigo de todo lo que el Señor nos ha dicho. Será un testimonio contra ustedes para que no sean falsos con su Dios. 28. Después Josué mandó a cada uno a su territorio. En el versículo 29 dice, poco después murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en su propiedad, en Timnat Será, que está en los montes de Efraín. Él pertenecía a la tribu de Efraín, al norte del monte de Gaz. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué y aún después mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho con los israelitas. Bien, hermanos, miren ustedes, tan hermosa historia que dentro de ella se puede ver
la expresión rotunda de la conducta de Josué, ¿no? De manera progresiva, como el Señor va viendo, va calificando, va evaluando su obediencia que él tenía, ¿no? Delante de él, una responsabilidad, le va dando encargo a la persona. El Señor siempre nos da responsabilidad, hermanos, pero es muy triste, sinceramente, yo mismo veo, ¿no? En el comportamiento de mi congregación, en la congregación de otras iglesias, ¿no? Que ya se ha enfriado, ya no van. Por eso es que el Señor dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Eso quiere decir, hallará personas que todavía tienen credibilidad que el Señor, que Yeshua HaMashiach es el Dios vivo, que va a venir. No, ya han perdido, ya está saliendo la inteligencia artificial, ya no necesitan nada a Dios, tocan un clic, ya sale el yape, ¿no? O sea, todo bien facilito, ¿no? Ya viene y ojo, tengan cuidado y mediten, tengan cuidado y mediten. Los Estados Unidos, que es un imperio, ¿no? Que es un imperio, según la historia, los Estados Unidos provienen de Inglaterra, pero Inglaterra en el histórico viene a ser la tribu de Manasés, ¿no? Entonces, ellos tienen una responsabilidad, ¿no? De protegerle a Israel. Pero hoy en día parece que una línea comunista, ¿no? está entrando al pueblo de los Estados Unidos y le están queriendo como que abandonar al pueblo de Israel. Y se está convirtiéndose ya en cola y se van a alzar otros imperios como es Rusia y China y Estados Unidos por su desobediencia. Miren ustedes los huracanes que está pasando por ahí, por su desobediencia, por ser los exportadores primeros en el mundo de exportar, ¿cómo se podría decir? De exportar pornografía, ¿no? Las cosas tan pecaminosas que se han sembrado durante el tiempo en los Estados Unidos. Por motivo de eso, hermanos, Estados Unidos está cayendo. Van a notar ustedes, está cayendo. Y ojo que está saliendo la monedita del Bitcoin y no sé cómo se llama, Bitcoin, no sé cómo se llama esa moneda digital, que en uno de estos tiempitos se va a ir en un colapso la moneda billete, ¿no? Y se va a tornar las monedas digitales. Es ahí en donde el que no tiene monedas digitales no va a poder comprar ni va a poder vender, ¿no? Entonces va a entrar en colapso el dólar por todo lo que está sucediendo, este caos. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso, ¿no? Irán, que ahorita está haciendo todo este desorden, que eso aparece en Daniel capítulo 8, en la mitad del versículo del capítulo para abajo, habla del cordero, ¿no? Del carnero, ¿no? Con cuernos, que son este Irán, que tiene los 7 puntos, 7 países ahí que le están atacando a Israel en este momento, pero luego esto va a claudicar, ¿no? Y va a subir la inteligencia artificial, etcétera, quien su líder será el anticristo. Entonces, hermanos, están bien advertidos, ¿no? Disciernan la palabra del Señor, reúnanse en casa, lean la palabra, reúnanse, reevangelícense, ¿no? Tomen su Biblia, reúnan a la familia en la sala con un cafecito
que cada uno lea un versículo, que lo analicen, que lo disciernan, luego que venga una oración. Explíquenle a los hijos que por culpa de nosotros mismos como padres, no le hemos sabido inculcar. Nunca le vemos a nuestros hijos en la congregación, ¿no? Entonces, hermanos, hagan eso, ¿no? Hagan eso. Y a los amigos, piensen, recapaciten, que no estoy hablando de ninguna religión, ¿no? Esta enseñanza es neutral. Ninguna religión, ninguna secta, absolutamente nada. Solamente debemos de tener una relación directa con el Señor. Bien, hermanos, que lo pasen un domingo en la casa de Dios, en la congregación, ¿no? Que tengan una semana agradable y que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.